Hola, soy Laura. Hoy quiero compartirte algo extraño, algo que me encontré mientras navegaba por foros viejos, de esos que ya nadie actualiza pero que siguen ahí, flotando en internet, como si esperaran que alguien los descubriera. No sé quién escribió esto. No hay nombre, ni firma, solo un archivo de texto subido en un hilo que ya no existe. Lo leí en la madrugada, con los audífonos puestos, y te juro que, desde entonces, tengo miedo de cerrar los ojos. No sé si sea real, pero después de escucharla, no vas a dormir igual. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco. He borrado y reescrito este mensaje unas 7 veces, pero siempre termino escuchando el mismo sonido en mi cabeza. Como un zumbido, grave, profundo, lejano, pero constante. Como si algo estuviera vibrando al otro lado de una pared que no puedo ver. Vivo en Colorado, en un pueblo pequeño a las afueras de Boulder. Siempre fue un lugar tranquilo, demasiado tranquilo, diría yo. Casas separadas por árboles, familias que no se meten con nadie, montañas al fondo que parecen una postal. Trabajo desde casa. Soy programador freelance. Paso muchas horas frente al monitor, con los auriculares puestos, y casi nunca hablo con nadie más allá de mi hermana, que vive en Arizona, y mi casero, el señor Landry, un viejo que apenas sale de su garaje. No era alguien propenso a las fantasías. De verdad que no. Pero todo empezó el 12 de marzo del año pasado, justo después de que una de esas tormentas invernales raras pasara por el estado. Esa noche hubo un apagón. Toda la calle se quedó sin luz. Ni faroles, ni señal de internet, ni teléfono. Me quedé en silencio, solo con las velas que guardo en la alacena y el crujir del viento afuera. Fue entonces cuando escuché el sonido por primera vez. No fue fuerte. Al contrario. Era suave. Como un bajo lejano, una nota que parecía sostenerse en el aire, como si alguien la estuviera tocando con un instrumento que no debía existir. Y venía de mi sótano. El detalle es que, yo no tengo sótano. Mi casa es una cabaña de una sola planta, de madera, con una pequeña buhardilla que uso para guardar cosas. No hay sótano. Nunca lo ha habido. Pensé que me lo imaginaba, que era el viento colándose por algún respiradero. Pero a medida que me acercaba al suelo, al centro de la sala, el zumbido aumentaba. No en volumen, sino en presencia. Como si estuviera ahí, esperándome. Esa noche dormí en el sillón, con una linterna a mi lado y un cuchillo de cocina debajo de la almohada. A la mañana siguiente, la luz volvió. Todo parecía igual. Pero la curiosidad me ganó. Me puse a revisar el suelo, con detalle. Lo juro por lo más sagrado, había una línea fina, delgada como un cabello, justo entre 2 tablones del piso, en el centro exacto del salón. Nunca la había notado antes. Corría recta unos 3 metros y luego doblaba a la derecha, como formando una especie de trampa invisible. Golpeé con los nudillos, sonaba hueco. Volví a mirar los planos que me dio el agente inmobiliario cuando compré la casa hace 2 años. No había nada ahí. Solo suelo firme. Esa noche volví a escucharlo. Esta vez no era solo un zumbido. Había algo más, algo como un susurro. Como una voz que no se formaba del todo, que no tenía idioma, pero que parecía decir algo con insistencia. Me tapé los oídos. No sirvió. Lo escuchaba adentro. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. La línea del suelo parecía cada vez más notoria. En una ocasión juraría que vi algo moverse entre las ranuras. Como una sombra. Como un dedo. Llamé a un contratista local para revisar. Fingí que quería instalar calefacción bajo el piso. No hay cámara debajo de esta parte, dijo mientras revisaba con una pequeña cámara de fibra óptica. Es todo tierra sólida. Roca compacta. ¿Estás seguro? Más que seguro. Esta casa no podría tener un sótano. Está sobre una loma. Esa noche fue la peor. Porque descubrí la entrada. No sé cómo explicarlo. No había bisagra, ni trampa, ni pestillo. Pero cuando me desperté a las 3:17 de la madrugada con un pitido agudo en la cabeza,
encontré que los tablones se habían abierto. Como si la madera se hubiera separado, sin romperse, sin astillarse, dejando una abertura oscura, rectangular, de 1 metro por 1 metro, justo en el centro del suelo. No tenía fondo visible. Solo una oscuridad que no reflejaba luz alguna. Me acerqué. La linterna no penetraba más allá de un par de centímetros. Era como si la luz no pudiera entrar ahí. Como si algo la absorbiera. Me eché para atrás, temblando. Cerré la tapa, o al menos eso intenté hacer. Pero en cuanto la toqué, escuché un susurro claro, por primera vez. No una palabra, sino mi nombre. Jacob. Mi nombre, en una voz que no era humana. Era como si alguien intentara imitar cómo se pronuncia Jacob, pero no tuviera cuerdas vocales. Se me fue la sangre de la cara. ¿Llamé a mi hermana? Le dije que algo no estaba bien, que me sentía raro. Ella me pidió que tomara un descanso, que fuera a visitarla. Al día siguiente empaqué lo básico. Cuando volví a la sala, la tapa ya no estaba. La abertura había desaparecido. Solo quedaba el suelo de siempre. Impecable. Sin línea. Fui a Arizona. Estuve 2 semanas con ella. No escuché nada. No soñé nada. No sentí nada. Pero cuando regresé, en la primera noche, a las 3:17 de la madrugada exactas, me desperté con un pitido agudo. El agujero estaba abierto otra vez. Y esta vez, alguien estaba de pie a su lado. O algo. Solo lo vi de reojo. Era alto. Delgado. Como si estuviera hecho de líneas en vez de carne. Pero no líneas rectas, sino curvas imposibles, como dibujos de geometría en movimiento. No tenía rostro, pero sentí que me miraba. Sentí que sabía todo de mí. Me desmayé. No recuerdo más. Al despertar, estaba acostado en el sofá. El agujero ya no estaba. Todo era normal otra vez. Pero desde entonces, algo en mi realidad cambió. No me refiero a algo simbólico. Hablo literal. Los colores parecen diferentes. Como si todo tuviera una saturación distinta. Las cosas tardan más en reflejarse en el espejo. A veces veo mi reflejo moverse un segundo después. He recibido llamadas al teléfono fijo y cuando levanto, escucho mi propia voz al otro lado, repitiendo cosas que acabo de pensar. Una vez, me miré en el espejo del baño, y juro que parpadeé, pero mi reflejo no lo hizo. Se quedó mirándome, con una mueca casi imperceptible. Una sonrisa, torcida. Sigo escribiendo porque no sé qué más hacer. No sé si estoy atrapado en una dimensión alterna, o si simplemente algo de esa dimensión se metió conmigo. He intentado irme de la casa. Lo hice. Me mudé con una amiga a Albuquerque por 3 meses. Pero el zumbido me siguió. Una noche, el piso de su departamento crujió, justo a las 3:17. Me desperté llorando, con sangre en la nariz. Así que regresé. No por gusto. Sino porque es aquí donde debo estar. Porque hay algo que está esperando. Algo que está cruzando. Y cada vez que se abre ese agujero, siento que yo también empiezo a abrirme por dentro. Me di cuenta de que había dejado de soñar. No es que tuviera pesadillas. Es que, ya no había nada. Cada noche era un salto abrupto de la conciencia. Cerraba los ojos, y al segundo siguiente, despertaba con los ojos abiertos, a veces jadeando, otras veces con los brazos dormidos como si hubiese pasado toda la noche en la misma posición. Pero no estaba descansado. Era como si, durante esas horas, algo más me estuviera usando. Mi cuerpo. Mi mente. Como si yo solo fuera una especie de traje que alguien se probaba por las noches. Empecé a notar marcas. Pequeñas, al principio. Rasguños en el cuello. Un hematoma circular en la espalda baja, como si me hubieran presionado con un objeto metálico. Una noche, desperté con ambos tobillos atados con hilo negro. No cuerda. Hilo. Como el de coser. Tan apretado que había cortado la piel.
Pero no había sangre. Solo esa sensación, como si algo hubiera estado metiéndome de nuevo en mi cuerpo antes de que yo despertara. Una noche me grabé. Puse una cámara vieja que aún tenía por ahí, de esas que funcionan con tarjeta SD. Apunté hacia la cama y me aseguré de dejarla encendida con buena batería. A la mañana siguiente, no había video. Solo un archivo de 1 segundo. Negro. Revisé la memoria. Estaba casi vacía. Pero había un archivo de texto, con fecha modificada a las 3:18 de la madrugada. No tenía nombre. Solo decía _ Lo abrí. Había una sola línea escrita. Sigue siendo tú, por ahora. Vomité en el fregadero. Literalmente. No podía dejar de temblar. Desconecté la cámara. La rompí. La tiré en una bolsa con sal y la arrojé al bosque detrás de la casa. Pero no sirvió. Esa misma noche, el agujero volvió a aparecer. Sin aviso. Sin zumbido previo. Esta vez me atreví a acercarme más. Me tumbé en el suelo con una linterna más potente, y traté de mirar dentro. Fue entonces cuando vi algo moverse. No era una criatura. Era yo. O una versión de mí. Pero más delgado. Más pálido. Con los ojos completamente negros, sin iris ni pupilas. Estaba de pie, pero no se movía como un humano. Era como si cada uno de sus músculos respondiera a un código distinto, una secuencia artificial. Me miraba desde abajo. Desde el otro lado. Y de pronto, habló. Pero no con la boca. La voz retumbó dentro de mi cabeza. Una voz más profunda que cualquier cosa que haya oído. Una voz como de ecos en una caverna, pero con un timbre que conocía bien. El mío. ¿Sabes cuál de nosotros es el real? Salté hacia atrás, el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me iba a detener. El agujero se cerró solo, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, el tiempo empezó a funcionar de manera distinta. No lo digo como metáfora. Digo literal. Cosas empezaron a pasar fuera de orden. Escuchaba conversaciones antes de que sucedieran. Una vez me encontré con un vaso de agua medio vacío en la mesa, pero no recordaba haberlo puesto. Minutos después, lo serví. Vi en la pantalla de mi computadora un correo que aún no había enviado. El reloj digital del microondas empezó a contar hacia atrás a las 3:17 en punto. Cada vez, terminaba en 0, y justo cuando lo hacía, se escuchaba ese zumbido. El mismo. Profundo. Constante. Como si la realidad estuviera vibrando por dentro. Fui a ver al señor Landry, mi casero. Era la primera vez en semanas que hablaba con alguien cara a cara. Le pregunté si sabía algo raro sobre la casa. Me miró con los ojos entrecerrados, como si ya lo esperara. No te iba a decir nada, me dijo, porque pensé que ya había pasado. Pero tú vives en la casa que estuvo cerrada por casi 30 años. ¿Cerrada? ¿Por qué? El último que vivió ahí, bueno, eso dicen, desapareció. Nadie lo volvió a ver. Pero el sheriff encontró algo en su piso, un agujero. Un agujero. Sí, como una trampilla, pero no era de madera ni de metal. Era como de sombra. Nunca la pudieron cerrar. Al final demolieron el piso entero. Construyeron uno nuevo encima. ¿Y nadie investigó más? Claro que sí. Pero los planos nunca coincidían. A veces decían que había sótano, otras no. Se cambiaban solos. Como si alguien los modificara desde dentro. Ese fue el momento en que me di cuenta, yo no era el primero. Ni iba a ser el último. La dimensión alterna, o lo que sea que esté debajo de mi casa, no es un lugar. Es un sistema. Un proceso. Una maquinaria para romper la conciencia humana. Para replicarla. He empezado a ver personas que no conozco, pero que me saludan como si fueran mis amigos. Una mujer pasó junto a mí en el supermercado y me dijo: ¿te fue bien en el segundo cruce? Yo no respondí. Solo sonrió. Y siguió su camino. ¿Segundo cruce?
¿Hay más? Me senté en mi auto durante media hora, sin moverme. Porque entendí algo, yo no soy el mismo que cruzó la primera vez. Tal vez yo no soy el original. Tal vez estoy habitando un cuerpo que no era mío. Tal vez mi verdadero yo está al otro lado, esperando que lo saquen. O tal vez, ya no hay original. Solo capas. Copias. Sombras. Y yo soy una de ellas. La tercera vez que el agujero apareció, ya no me asusté. Porque algo dentro de mí lo estaba esperando. Me encontré de pie frente a él sin saber cómo llegué allí. La linterna en mi mano, encendida. Los pies descalzos. Y el suelo abierto como una boca que no dejaba de respirar. No emitía sonido esta vez. No había zumbido. Solo una quietud tan perfecta que dolía. Y por primera vez, vi lo que había dentro. No era un túnel. No era una habitación. Era como mirar a través del reflejo de un charco. Como si el espacio debajo de mi casa estuviera doblado, extendido como una sábana al revés. La luz de la linterna no alumbraba, más bien oscurecía. Cada rayo que entraba era absorbido y transformado en una especie de silueta borrosa, una especie de yo que se iba formando a medida que lo miraba. Era como si estuvieran haciendo de mi mirada. Y ese reflejo, sonrió. Me habló sin sonido. Baja. Ya eres parte. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado. Pudo haber sido un segundo. Podías. Pero cuando parpadeé, estaba dentro. No sentí que saltara ni que me cayera. Simplemente, el salón ya no era el mío. Seguía siendo mi casa, sí. Pero con detalles sutilmente incorrectos. La lámpara del comedor colgaba más bajo. Las fotos en las paredes mostraban rostros que no reconocía. En el refrigerador había notas escritas con mi letra, pero hablaban de cosas que no recordaba haber hecho. Revisar los nodos de intersección. Desconectar la copia antes de las 3:17. Controlar el reflejo. No dejarlo ver hambre. Subí al baño. Me miré al espejo. Esta vez, el reflejo sí se movió al mismo tiempo. Pero mientras me cepillaba los dientes, lo noté. Durante una fracción de segundo, algo más se reflejó detrás de mí. Algo muy alto. Y en lugar de sobresaltarme, me quedé mirando. Porque ya empezaba a entender. Esta dimensión alterna no era solo una copia torcida de la nuestra. Era una capa que nos rozaba constantemente. Como dos hojas de papel puestas una sobre otra, casi pegadas, pero no del todo. Y cuando las condiciones se alinean, una gota de tinta puede pasar de una hoja a otra. Eso somos nosotros. Gotas de tinta. Desde entonces empecé a llevar un diario, aunque no estoy seguro de para qué. Las entradas desaparecen. A veces se escriben solas. Una decía: tercer cruce completado. Unidad funcional. Ignorar recuerdos residuales. ¿Unidad? ¿Funcional? Una mañana desperté y encontré mi cama mojada. No de sudor. No de orina. De agua salada. Como si hubiera dormido en el mar. Y había arena en mis uñas. Algas entre las sábanas. Otra noche, mi lengua estaba hinchada. Como si no fuera mía. Tenía marcas de costura en los bordes. No recuerdo haberme mordido. He empezado a escribir frases en las paredes mientras duermo. Y no me refiero a cosas normales. Hablo de símbolos. Secuencias imposibles. Curvas que no podrían existir en geometría euclidiana. Y cuando intento borrarlas, mi piel arde. Literalmente. Como si lo que estoy borrando no fuera pintura, sino parte de mí. Anoche encontré a alguien sentado en mi sillón. No se movía. No hablaba. Era yo. O parecía yo. Tenía los ojos abiertos, pero apagados. Como si estuviera muerto por dentro. Me observó mientras pasaba por la sala y entraba a la cocina. No dijo nada. Solo cuando me detuve y lo miré fijamente, él dijo: te toca arriba. Y se desvaneció.
No en un efecto especial. No como en las películas. Simplemente dejó de estar. Y entonces entendí. No era el único que cruzaba. Yo también estaba siendo reemplazado, turno por turno. Capa por capa. He tenido visiones. Sé que suena ridículo. Pero a veces estoy sentado y, por un segundo, sé que estoy en otro lugar. Una habitación blanca, con paredes hexagonales. Una mesa. Unos tubos que bajan del techo y se conectan a mi cuello. Veo otros como yo. O como yo era. Y todos miran una pantalla negra, esperando que aparezca algo. Esa pantalla, soy yo. Soy yo mismo, dentro de una pantalla, reproduciendo los recuerdos de esta vida. Y cuando despierto, hay sangre en mis orejas. Siento que algo está llegando. No puedo explicarlo. No sé si es una entidad, o una etapa del proceso. Pero siento que pronto, el cruce será completo. Y lo peor, es que ya no quiero evitarlo. He dejado de usar relojes. Porque ya no tiene sentido medir el tiempo cuando no estás seguro de si hoy fue ayer o si mañana fue hace 2 semanas. La hora a las 3:17 ya no aparece en mis dispositivos. Mi celular se apaga justo antes. Las manecillas del reloj de pared se saltan ese minuto. Incluso mi cuerpo se apaga. Como si ese momento ya no me perteneciera. Una noche traté de resistirme. Pegué los tablones del piso con clavos, sellé la madera con cemento frío. Coloqué encima una estantería pesada, atornillada a la pared. Pensé que así, al menos por una noche, podría evitar el cruce. Pero desperté de pie. No en mi cama. No en mi sala. Estaba en un lugar donde las leyes físicas se burlaban de sí mismas. El suelo era líquido pero sólido. El aire tenía peso. El color del cielo cambiaba con mis pensamientos, como si lo que sentía fuera más real que lo que veía. Había estructuras. Torres construidas con objetos que parecían reciclados de otras realidades. Sillas fusionadas con huesos. Puertas que se abrían hacia dentro de la mente. Y seres. No caminaban. No volaban. Se reorganizaban para avanzar. Y entre ellos, me vi a mí mismo. Una versión anterior. Más joven. Más limpia. Más humana. Parecía atrapado en un ciclo. Repetía los mismos movimientos una y otra vez. Tocaba una pared. Escribía algo en el aire. Esperaba. Luego, cuando el aire no respondía, se deshacía como humo, y volvía a empezar. Alguien junto a mí habló. No tenía boca. Pero me habló. La conciencia no es individual. Es una red. Y tú fuiste punto de entrada. Quise gritar. Pero no tenía voz. Porque ya no era solo yo. Eran múltiples versiones, vibrando al mismo tiempo. Cada decisión que no tomé. Cada miedo que ignoré. Cada vida que no viví. Todas se habían derramado en esta dimensión. Y ahora, todas querían salir. Volví a mi casa días después. O eso creo. Ya no tengo forma de saberlo con certeza. Nada parece igual. Las luces titilan con patrones que reconozco de sueños que nunca tuve. Los cuervos se paran en la cornisa de la ventana a la misma hora todos los días, y uno de ellos me observa demasiado tiempo. Demasiado humano. Anoche lo supe. No hay regreso. No porque no se pueda, sino porque el que regresa, ya no eres tú. Eres una mezcla. Un eco. Una versión reescrita para que pueda vivir aquí sin romper la tela de esta realidad. La única forma de evitar el cruce total sería detener la vibración, detener el punto de contacto. Pero eso significaría destruir la casa. Destruirme. Y aún así, siento que no serviría. Porque el otro lado ya se derramó en este. Y lo sabes, ¿no? Sé que tú también lo sientes. Ese segundo exacto cuando despiertas y no recuerdas dónde estás. Ese momento en que ves tu reflejo con un gesto que no hiciste. Esa vibración tenue bajo tus pies, como si algo se moviera por debajo de ti, muy profundo y muy real. Este mensaje, este testimonio,
Tal vez lo estás escuchando en tu casa. A oscuras. Con los auriculares puestos. Tal vez crees que estás a salvo porque esto es solo una historia. Pero mírame, mírate bien. ¿Estás seguro de que tú eres el que está escuchando? ¿O solo eres la versión que ya cruzó, y no lo sabe? Tal vez por eso estás aquí. Tal vez por eso sientes que ya habías oído esto antes. Porque lo hiciste. Pero fue del otro lado. Y ahora estás repitiendo. Otra vez. A las 3:17. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Soy Laura, y no tengo forma de confirmar si esta historia es real o no. Pero desde que la leí, no puedo evitar mirar el reloj cada noche, y esperar. Solo esperar. Nos escuchamos en la próxima historia, si todavía somos los mismos. Buenas noches.